tenemos con nosotros a Manu Rujano y Jon Aldecoa. Uno de los temores que tiene cualquier inversor. Y a lo mejor no recupere mi inversión hasta dentro de 5, 10 años. Analizarlo un poco cómo se comportaba también a lo largo del tiempo. Que es muy interesante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, seguidores de Locos de Wall Street? Bienvenidos a este programa donde tenemos con nosotros a dos expertos en finanzas en campos muy distintos, pero que fijaros por un tema nos hemos aunado, ¿no? Tenemos a Manu Rujano, que ya sabéis que es nuestro especialista en opciones de cabecera, y tenemos también a un viejo conocido del canal, a pesar de su juventud, que es Jon Aldecoa, que es un experto en lo que es bancos centrales, macroeconomía, le hemos hablado con él de inflación, balances de la Fed, etcétera. Y los traemos hoy juntos por una historia muy curiosa y vais a ver que un estudio muy chulo que ha preparado Jon, ¿no? En un programa que tenemos nosotros en nuestra comunidad, en nuestra web, Manu Rujano hablaba precisamente del dollar cost average y del value average como dos formas de inversión a largo plazo con los índices. Ese programa, la verdad es que ha gustado mucho y Jon precisamente lo vio como uno de vosotros y ha incidido en ese estudio, ha cogido más fechas, ha ampliado el periodo, el campo de espectro para analizar bien cada una de esas formas de invertir y los tengo aquí a los dos para que nos cuenten qué conclusiones han sacado. Manu, Jon, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, hola, ¿qué tal? Encantado, Antonio, que me traigas. Como siempre. Hola, Jon, ¿qué tal? encantado de volver a repetir por aquí. Muy bien, creo que el preámbulo ha sido bueno, ¿no? Sí. Yo creo que no me he saltado nada. Y yo creo que por hacerle al seguidor que esté viendo este programa y diga, hostia, pero ¿qué es el dollar cost average? ¿Qué es el value average? Manu, yo creo que una buena piedra de toque, aparte de que vean el vídeo, que compartiremos aquí en la descripción el enlace al mismo, es que nos cuentes brevemente para poner en situación para cuando Jon nos traiga este Excel con este estudio que él ha preparado, estemos en situación, estén los seguidores en situación de entender bien cuáles son cada uno de estas dos formas de invertir. Sí, bueno, normalmente cuando uno se expone a renta variable, ¿vale? Siempre tiene el miedo de realizarlo de una forma abrupta y que tener la mala suerte, la mala pata de en cuanto realiza una inversión, en cuanto realiza su inversión, ¿no? Que caigan los índices, que caiga la renta variable y que con él caiga mucho su posición y que tarde muchos años en recuperarla, ¿vale? Que esto puede ser perfectamente, que puede ser incluso, vemos que en algunos índices hay una caída muy abrupta y que incluso se llega a tardar, ¿no? Hay casos, bueno, no te digo casos extremos como Japón, pero sí que el SP creo que no sé si en la época de la Segunda Guerra Mundial o un poco posterior, tardó como 10 años, ¿no? Hay un periodo de 10 años en el cual tarda en tocar otra vez el mismo punto. Creo recordar, no lo estoy muy seguro. Y bueno, siempre da ese miedo, ¿vale? Es uno de los temores que tiene cualquier inversor razonable. Entonces, pongámonos en situación porque creo que es interesante este punto. Es decir, lo que estamos hablando es, imaginaros que alguien tiene ahora, no ha invertido nunca, tiene 100.000 euros para invertir y dice, si lo invierto ahora en el Standard & Poor's 500, que a la fecha que estamos grabando está en máximos, ojo que puede darse la circunstancia, no lo sabemos, una bola de cristal no lo tenemos ninguno, que me tire, empiece a bajar y a lo mejor no recupere mi inversión hasta dentro de 5, 10 años que vuelva al mercado máximo. Puede ser, puede ser. Entonces, esa disyuntiva se plantea a muchos inversores que se aproximan a la renta variable. Claro, es uno de los miedos, ¿no?, que suele tener la persona que invierte en renta variable, ¿vale? Que puede ser perfectamente que haya una bajada de 2, 3 años, bueno, como ha pasado, ¿no?, en el 2008, en el 2020, en el 2000, y que, claro, hasta que vuelva a recuperar el punto de partida, pues pasen muchísimos años. Entonces, ¿cuál es la estrategia que siempre se usa y siempre se recomienda para evitar esto, ¿no? Que sería el dollar cost average, que es que yo tengo un capital y lo que voy haciendo son pequeñas aportaciones recurrentes sin importarme si el índice baja o sube, periódicas, ¿vale? Y en la cual yo voy como un martillo pilón, pues metiendo la misma cantidad de dinero
en el índice, ¿vale? Esa es la estrategia que normalmente se utiliza para evitar este efecto, ¿vale? Entonces, en el caso que tú pones 100.000, ¿no? Pues lo haríamos a lo mejor en un periodo de 2 años, ¿no? Y vamos metiendo la misma cantidad de dinero durante 2 años. ¿Para qué? Para en el caso hipotético que vaya bajando sin remedio, pues como yo la cantidad de dinero que voy a meter, por eso se llama dollar cost average, ¿no? La media de dinero que yo voy a meter es la misma, pero como el índice sigue bajando, voy a comprar más índices, más cantidad de índices, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer con ese efecto? Voy a amortiguar la caída, ¿vale? Porque si en el punto alto, ¿no? Yo compro una unidad, si va bajando, pues compro 1.1 unidad, ¿no? 1.2, 1.5, cada vez voy comprando más unidades. ¿Qué ocurre? Que cuando se dé la vuelta, ¿no? Que finalmente, ¿no? Se dará la vuelta porque los índices de forma general, ¿no? Y hasta ahora tienen un sesgo alcista, pues recuperaré más rápidamente, ¿vale? Que si lo hago todo de golpe. ¿Qué ocurre? A ver, aquí hay una parte negativa, ¿no? Que es que, pues claro, si lo normal es que el índice vaya subiendo, si no me coge un punto malo, el dollar cost average puede darte menor rentabilidad que invertir todo de golpe, ¿eh? Eso también hay que decirlo, pero a cambio vas a tener más seguridad, ¿vale? Entre comillas. Entonces, esto es lo que es conocido, ¿no? Por la mayoría de gente y por la inmensa mayoría, yo creo, de inversores, ¿no? Básicamente, antes de que pasemos al value average, lo que se pretende con esta estrategia es los típicos dientes de sierra que vemos en una gráfica a largo plazo de renta variable, intentar con esta estrategia aplanarlos. Esto es básicamente, ¿vale? De una manera muy gráfica. Y ahora, si quieres, Manu, ya sí pásanos a la otra estrategia que es menos conocida y que tú defendías, y es precisamente lo que John viene en este estudio a traer, que es muy interesante. Claro. Entonces, hay otra técnica que sería como un pasito más allá, ¿no? Que sería el value average. ¿Y qué significa esto? Es, entre comillas, ¿no? Yo a priori, bueno, la técnica sería que yo a priori le doy como una estimación de crecimiento al índice en el cual yo voy a invertir, ¿vale? Que en el caso del SP, como dije en el vídeo, ¿no? Suele ser normalmente un 7, entre un 6 y un 8%, ¿no? Porque históricamente se le ha dado así, ¿no? Pues pongo un 7, un 8% y yo entiendo que el valor de ese índice a futuro va a ser ese, ¿no? Un 7% anualizado. ¿Qué ocurre? Con una serie de fórmulas, ¿no? Que, bueno, vimos, ¿no? En el vídeo anterior cómo automatizarlo, entre comillas, haciendo la fórmula, sería lo que me falta a mí o sea, yo invierto la cantidad inicial hoy y el mes siguiente, en lugar de invertir la misma cantidad de dinero, lo que hago es ver cómo se ha comportado el índice respecto a lo que yo esperaba. Si se comporta peor de lo que yo esperaba, meto más cantidad de dinero, ¿no? Más cantidad de dólares hasta llegar a lo esperado. Y si no, lo que hago es invertir menos cantidad de dólares hasta llegar a lo que yo esperaba, ¿vale? Puede llegar un momento que incluso el índice se comporte tan bien que yo tenga que retirar dinero, pero no suele ser lo normal. ¿Qué consigo con esto? Consigo que con menos recursos, si acierto bien con la estimación, con menos recursos, estoy llegando a la estimación, ¿vale? O sea, si yo acierto que va a subir un 7%, con menos recursos voy a conseguir llegar a ese 7%, lo que hace que en rentabilidad sea mayor, ¿vale? Por eso a mí me gusta bastante este índice. John, tú entonces viste este vídeo donde Manu hablaba de estas dos formas de invertir a largo plazo en renta variable y te atrajo, ¿no? Sí, yo el DCA, el Dollar Cost Average, ya lo conocía, pero el Value Average, ese no lo conocía. Entonces, o sea, me vi el vídeo, me pareció muy interesante y entonces me descargué el Excel
que teníais subido, que había hecho Manu, y lo que hice fue pues tratar de expandirlo y empezar a jugar un poco con él, a ver qué características o para analizarlo un poco cómo se comportaba también a lo largo del tiempo. Bueno, pues tenemos la suerte de que John comparte con nuestra comunidad el índice, que este Excel que ha preparado, y os lo estoy poniendo en pantalla. Y John, si le haces un poco de zoom, aunque sea más molesto para ti, tenéis que hacer un poquito de scroll, pero si no, para que el seguidor pueda verlo bien. Bueno, Abajo hay... Eso es. Este es el original de Manu, que empieza en 2020-2021, ¿no? Entonces, yo me fui y dije, bueno, ¿y esto qué pasa si lo cojo? A ver, es que ahora con el zoom, si lo cojo desde el 2000, ¿no? A ver qué ocurre. Entonces, busqué el precio del SP500, pues desde el 2000 hasta el final de 2023, creo que es. Eso es, hasta diciembre de 2023. Y entonces tenemos la estrategia del DCA, analizado, pues, o sea, en el DCA se invierten, o sea, en los dos, o sea, en el DCA se invierte $100 cada mes, en el SP500, y entonces tú vas comprando $100 cada mes, etcétera. Entonces, las cantidades de acciones que vas comprando, pues va a depender un poco del precio del SP500. Y entonces, bueno, en el VA, por el contrario, pues como ha comentado Manu, tú le estimas, digamos, un porcentaje, una rentabilidad media, y entonces... La que tú quieres obtener, ¿no? O la que tú estimas que va a tener el índice, porque eso es un punto clave. Bueno, en principio, claro, esta es una de las cosas con las que jugué un poco. A ver qué pasaba cuando cambiaba los porcentajes mucho. Si en vez de un 7%, que era lo que nos sugería Manu, pues le ponía un 50% o le ponía un menos 10% y cosas así. Entonces, parece ser que se comporta mejor con un porcentaje parecido al que comentaba Manu, a un poco la media histórica. Porque lo que ocurre es que, claro, tú aquí en la cartera, digamos, tú prevés que te vaya subiendo un 7% anual y entonces, como ha comentado Manu, cuando el índice se comporta peor, compras más y cuando se comporta mejor, como llega hasta tu valor estimado, compras menos. Entonces, si le pones un tipo de interés más alto o un porcentaje de rentabilidad más alto, es cierto que tu cartera aumenta a ese tipo de interés, por así decirlo, el valor total de la cartera, pero sin embargo el rendimiento total de la inversión es menor. Entonces parece que hay una especie de punto dorado o como un máximo concreto, pues por esos valores que comentaba Manu, entre el 6 y el 8%. Yo es lo más así que veo. A ver, porque al final yo creo que este método lo que trata es de alcanzar esa rentabilidad con los menos recursos posibles, ¿vale? Pero claro, si no aciertas, lo llevas mal. Que tampoco significa que en el futuro tengas que acertar, ¿eh? Porque lo he dicho muchas veces, que los índices igual se tiran planos o prácticamente planos mucho tiempo, ¿eh? Puede ser, Pero puede ser. vámonos a la parte del value average que estabas poniendo, la parte azul, porque yo creo que lo interesante es que el seguidor vea cómo es esto de invertir en función, ¿no? Vámonos a las primeras líneas, es decir, tú empiezas invirtiendo 100 y tú estimas que el siguiente año tu cartera va a crecer en otros 100 más ese 7% que hemos previsto de inversión, llamémosle sana del índice o querencia, llamémosle de nosotros ir componiendo nuestra cartera, ¿no? En función del índice. Pero vemos, por ejemplo, que en el segundo año el índice, el Standard & Poor's, cayó, ¿no? Aquí en estos meses. En Sí. el 2000, ¿no? Ah, sí. Vale, el segundo mes, sí, en febrero. Cae un 1%, un 1,52.
Ujú. Eso Y es. eso es lo que Entonces, nos supone comprar más, claro. eso es. Tú compras aquí la cantidad de acciones que se compra en el segundo mes es mayor que en la primera. Primero, porque el SP500 ha caído y segundo, porque tú tendrías que invertir 100 más un pequeño porcentaje que haga el 7% anual, que es un poco lo que le estás pidiendo o el porcentaje que le vas a exigir. Ujú. Entonces, esa cantidad que se compra, como te ha caído el SP500, tú inviertes esos 100 más un poco más por ese porcentaje que le estás exigiendo, pero además el SP te ha caído, por lo que vas a comprar todavía más que en el caso del DCA. Ujú. Y vemos como el siguiente mes ya tiene un comportamiento positivo el índice y por tanto te hace falta menos compra para llegar a ese 7%. Y por eso solamente invertimos 0,55 unidades, ¿no? Sí. Eso es. Ahí el índice ha subido, por lo que ya mm, necesitas menos dinero, vas a tener que comprar, o sea, vas a tener que comprar algo menos para llegar a ese valor de tu cartera estimado. Ujú. Yo me gusta mucho, sobre todo lo que quiero es que el seguidor entienda lo que hay detrás, ¿no? Para ahora llegar a las conclusiones. Con el dólar con average lo que voy a hacer siempre es olvidarme de qué está pasando en el mercado y comprar siempre $100, invertir siempre $100, ¿vale? Me olvido de qué pasa, me aíslo del ruido, eh, hago un ejercicio de, llamémosle, a ver cómo diría la palabra, ¿no? De humildad inversora, de decir es muy difícil que yo acerte el market time de lo que va a pasar, el market timing, y compro siempre $100 y unas veces me pillará el mercado en máximos y otras veces pues estaré invirtiendo esos $100 pues en la pandemia, en sucesos como la primera elección de Trump o en sucesos como el Brexit, donde esos $100 me permitirán comprar más acciones de ese índice. Ese es el dólar cost average y el value average lo que hace es, llamémosle, como decir, oye, yo quiero que este coche siempre vaya a 100 kilómetros por hora. Cuando me vaya cuesta abajo, pues no tendré que pisar el acelerador, como puede ser el caso de ese mes, no sé si es el mes 15 o 16, a la pluma que estoy viendo, que solamente por la revalorización de ese propio mes en el índice no tendríamos ni que invertir, ¿no? Tendríamos que desinvertir. El Es curioso, ¿eh? 0,01. Sí, sí. Exacto, ese menos 0,01. Es decir, si yo quiero que siempre vaya al 7% creciendo mi cartera, puede darse la paradoja de que sin que yo aporte unidades monetarias de mi bolsillo, ya crezca por la propia revalorización del índice. Y también me pillará en situaciones de cuesta arriba donde tendré que pisar el acelerador a fondo para mantener esa velocidad. Desde luego, desde un punto de vista conceptual, lo que consigue el value average o esa parte azul es lo que queremos todos los inversores, que es comprar barato, ¿no? Corregidme. Sí, sí. Al final lo que hace es que te exige más esfuerzo, la verdad, cuanto más caes. Sí. Además, había estuve viendo un poco y creo que en el de put.com, en la crisis de .com, que creo que es en el 2001, como que se ponía las botas, ¿no? Creo recordar. No sé si era o en el Bueno, 2000. el ponerse las botas es que esté en rojo, ¿no? Que Pero no dale tengas para ni que leer. comprar, ¿no? No, pero creo que se ponía como muy. No, Esto es, cuando se pone en verde, eso es esa parte de ahí. Esa parte de ahí ves que compra muchísimo más. Ves que lo normal que los primeros valores son 0,77, 0,76, Ujú. 0,65. Y sobre esa parte es Ah, vale, ahora 2,80. te entiendo. Claro, claro, que con los mismos 100 unidades, fijaros todo lo que está comprando porque está comprando en mínimos. Claro, y 2,80. Y fíjate que hay, porque estos rebotes que hay tan fuertes, normalmente en un ciclo bajista hay rebotes muy grandes al alza, ¿vale? El menos 0,60 ese que vemos ahí es un rebote clásico de una tendencia bajista que Claro. es, que es cuando hay muchísima gente bajista, muchísima gente vendiendo y hay mucha gente incluso abriendo cortos, cuando se cierran esos cortos, la gente ya está extasiada ya de vender,
hay rebotes al alza muy grandes, ¿vale? Por eso hay ese momento de venta, ¿vale? Pero Porque vienen a ser latigazos, que se llama muchas veces, ¿no? latigazos, exacto. Por eso yo muchas veces, no sé si, bueno, lo habré dicho en algún vídeo por ahí, digo que las velas pequeñas son que más que fijarnos si crece o baja las tendencias, debemos fijarnos en los tamaños de las velas. Si las velas son pequeñitas, es como que hay hay poca volatilidad, pero si las velas son muy grandes, una vela grande verde normalmente no es tendencia alcista, ¿eh? No es bueno, aunque No pueda es, parecer que sí. claro, porque es que hay mucho nerviosismo ahí. Y fijaros cómo hay pues 3,65, 4,13, ¿ves? Se está poniendo las botas ahí el sistema. Lo bueno que me gusta es lo que dices tú, Antonio, que está como no tienes que pensar, que está estructurado y está formulado, ¿sabes? Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Porque yo sobre todo, y ahora vamos a ir a lo interesante, que a las conclusiones y a las gráficas que saca John en este estudio, pero yo os decía que supongo que esto que os voy a contar os va a sonar a tanto a vosotros dos como a los seguidores que nos estén viendo, ¿no? Porque al final muchas veces nos pensamos que el mundo de la bolsa y de la finanza todo el mundo le gusta y todo el mundo está metido en él y somos una minoría, un auténtico grano de arena, ¿no? Pero muchas veces cuando se te acercan amigos, familiares y te preguntan, oye Antonio, ¿cómo me aproximo a bolsa? Al final tú se le dices, mira, si no vas a dedicarle mucho tiempo, si no quieres complicarte mucho la vida, lo mejor es que te indexes, ¿no? Y ya con eso superas al 90% de la población. Y te dicen, oye, ¿por qué? Y tú le dices, bueno, porque a largo plazo la bolsa te va a dar un rendimiento de un 8-9%. Y tú le dices eso a largo plazo. Bueno, pero a largo plazo le explicas, bueno, es que son las medias, un año te hace un 20, otro año te cae un 20, pero ese año que te cae un 20 estate tranquilo porque el año siguiente te sube y tal. Realmente con este sistema, si lo implementa y lo hace bien y lo sigue al pie de la letra, eso todavía es más real, porque tú eres un poco el que te marca ese porcentaje, ¿vale? Aunque también habéis comentado que no se sabe muy bien si es antes el huevo o la gallina, ¿no? Si tú te lo marcas o también el propio sesgo histórico del índice va como marcando esa media, ¿no? No sé cómo lo veis. Yo tienes que acertar lo más posible a la media, como ha dicho yo, ¿sabes? Es lo complicado aquí. Pues Sí, a ver, si te desvías mucho no funciona tan bien. sí, parece que el punto dulce de este sistema es encontrar esa media histórica de revalorización del portfolio. Ahora, el porcentaje que tú le puedas exigir de aumento del valor nominal del portfolio puede ser cualquiera, pero entonces sí que variando los números se ve que la rentabilidad total de la inversión varía y parece ser que si o te pasas o te quedas corto, la rentabilidad final total va a ser menor. Bueno, John, entonces, como decía, lo interesante es ver las conclusiones, ¿no? Nos has mostrado antes un breve adelanto con unos gráficos. Yo creo que lo de verdad va a ser instructivo para el seguidor es que veamos esos gráficos y un poco, tanto tú como Manu, los expliquéis a la limón, ¿no? Si te os parece. Mira, una cosa que te quería comentar antes de pasar a los Sí, gráficos, que es que no lo estaba viendo antes. Aquí tienes la cantidad eso invertida, es. eso es, cada mes. La Entonces, cantidad que tendrías que comprar cada mes, exacto. eso es, Para que siga yendo a ese 7%. eso es. Entonces, el primer mes obviamente es la cantidad de 100, el segundo mes ya es un poco más porque el índice te ha caído, entonces ya no tienes que invertir 100, sino que tienes que invertir en este caso 102,10 para llegar a eso que te has propuesto, ¿no? Mientras que al siguiente mes, como comentabais, que te sube un 7,75, ahora ya en vez de 100 o 102, simplemente tienes que invertir 82 ese mes. El problema que tiene el sistema, ¿no? Como comentó Manu, creo que fue en el vídeo anterior, es que digamos, la cantidad que tienes que invertir, depende de qué porcentaje le pongas, puede ir aumentando de manera considerable, ¿no? Pero bueno, y como hemos dicho, puede llegar momentos en los que, digamos, tengas que retirar dinero del sistema porque el SP500 te ha subido mucho más de lo que, o sea, por encima del límite que tú esperabas o que era tu previsión. Lo interesante sería ver esos resultados, si esos meses
pocos que nos dice que retiremos, ni siquiera lo retiráramos, ¿no? Y lo dejáramos ahí en cartera. Todavía yo creo que sería más clamorosa la distancia, ¿eh? No. No, no, ¿No? Antonio. No, tienes que vender. O sea, sí, ¿Sí? claro. Hay que ahora ¿Por qué? en los gráficos que va a enseñar John se va a ver. Luego te lo digo. En Luego el lo vemos, último ¿vale? gráfico se va a ver. Yo es que si yo siguiera ese método inversor, aunque si a mí me dice el método inversor, ahora vende, yo digo, bueno, si yo lo que estoy es componiendo una cartera a largo plazo, ¿por qué voy a vender? Sé que tengo que vender, pero no vendo, que se sigue acumulando. Eso ya me estoy metiendo en camisa de 11 varas, ¿no? Sí, porque quieren mejorar el método. Ah, ciñete al método. Venga, vamos entonces a las conclusiones. Bueno, aquí está la comparativa del valor del portfolio a lo largo del tiempo, desde el año 2000 hasta diciembre de 2023, tanto para el DCA como para el VA antes de las compras y el VA después de las compras. Obviamente, el VA después de las compras es una exponencial porque tú le estás marcando ese porcentaje, digamos, que vas acumulando a lo largo del tiempo y antes de la cosa, tú lo que haces es corregir ese aumento, eso que esté por encima o por debajo de esa línea gris que tú es lo que esperas obtener. Entonces, vemos que el VA se ajusta y, de hecho, o sea, lo fabricas a posta para que se comporte así. Y el DCA, en este caso, ha tenido una rentabilidad mayor, pero ha sido principalmente desde el 2020, a partir de, con las subidas que hubo en el S&P 500 después del COVID, ¿no? Durante 2008 hasta el 2019, el VA daba mejor rentabilidad que el DCA. Conclusiones, Manu. Bueno, a ver, yo la conclusión que veo aquí es que con el DCA estás más expuesto al mercado, ¿vale? Por lo cual el VA me gusta más, ¿sabes? Por ahí, ¿sabes? Vale, esto quiere decir que como del año 2000 al 2023 hemos vivido un año alcista, ¿por eso entiendes tú que sale mejor posicionado? Claro, Porque te ha acompañado la música. claro, el 2008, tú en el 2008 te estás comiendo la crisis inmobiliaria, ¿vale? Que se ve ahí. Y no te recuperas pues hasta el 2010, 2011, ¿vale? Mientras que con el VA, pero claro, aquí lo que pasa es lo que estaba comentando antes John, que te va a exigir un músculo financiero que a lo mejor todo el mundo no llega, ¿sabes? Porque en plena crisis de 2008 tienes que aportar más cuando más falta te hace, porque normalmente cuando hay una crisis es crisis en todo, ¿sabes? Entonces igual tampoco te viene perfectamente aportar más al plan, ¿sabes? Cuando tienes otros problemas, ¿vale? Y en 2021, pues lo contrario, vemos que hay unas revalorizaciones muy grandes por todo el tema de las inyecciones de liquidez, ¿no? Y que bueno, que es el otro tema que creo que le gusta más a John, ¿no? Que este de value, de aportaciones y tal. Pues ahí vemos cómo tiene un impacto brutal los bancos centrales, ¿vale? La intromisión de los bancos centrales, ¿ok? O sea, yo, por ejemplo, yo creo que, o sea, se ve aquí todo a partir de la crisis. O sea, al final el DCA te deja muy expuesto a lo que ocurra con el SP 500. A partir de 2008 es cuando tu rentabilidad baja por debajo de lo que sería el VA. Y luego ya en todas estas subidas de estos 2, 3 últimos años es cuando el DCA se pone por encima del VA. Pero claro, luego, y ahora tenemos el SP 500 en máximos. Si luego te llega una corrección de un 40%, pues el que va a salir, digamos, beneficiado en esta competición de rendimientos va a ser el VA. Claro. De hecho, el DCA está más expuesto simplemente por el hecho que las desviaciones tú las puedes explicar perfectamente por factores externos, ¿vale? No por el método en sí, ¿vale? No sé si me explico. Si tú puedes explicar las desviaciones por algo externo, es porque eso externo te estás exponiéndote a ese factor externo, ¿vale? Bueno.
Ujú. Sí, Vale, ese es entonces el valor de la cartera, ¿no? Sí, Comparando ambos. Pero tenemos más gráficos, ¿verdad? sí. sí. El siguiente es Este, la este es rentabilidad interesante. acumulada. Eso es. Ujú. Y ahí estamos viendo la rentabilidad acumulada en una triple dimensión, el dollar cost average, el índice como tal, para que nos Mm, sirva de benchmark, y la línea gris es el value average. Sí. Conclusiones, John. Hombre, los dos, por lo menos durante, mira, desde el 2002 hasta, digamos, 2020, tanto el DCA como el VA tiene un rendimiento superior al SP500. O sea, la gestión, el llevar a cabo una gestión de la cartera hace que tu rentabilidad sea mayor en este sentido. Luego, a partir de 2020 es cuando ya se vuelve todo un poco más loco, aunque a finales de 2023 sigue estando por encima el VA. Luego estaría el SP500 y luego ya el DCA. Pero bueno, yo creo en este caso la baja performance del DCA puede deberse al hecho de los máximos históricos del SP500. ¿Cómo Bueno, lo que ves, no. Manu? Sí, bueno, la primero que este gráfico a mí me parece que explica muy bien, porque siempre el VA o está o empatado con otro siendo el mejor o el mejor, si os fijáis, en todo el Mm. horizonte temporal. O sea, en todo el horizonte temporal o es el mejor de los tres o está empatado con el otro, ¿vale? Y bueno, el DCA, el final, claro, es que lo que pasa es que estás teniendo mayor performance por lo que se revaloriza, pero tú ahí no estás aprovechando para hacer ningún market timing ni nada, mientras que el VA sí que hace una especie de market timing, ¿vale? Por eso también se comporta mejor. Pero bueno, al final lo que intenta precisamente el VA es esto, ¿eh? O sea, el valor último del VA es este, que se comporte mejor que la media, ¿vale? ¿Cuál es más concluyente para vosotros? Porque alguien puede decir, al final yo esto lo estoy usando a largo plazo y lo que quiero es tener el máximo capital. Porque al final no dejan de ser formas de invertir destinadas a un mismo fin, que es, como yo lo veo, aglutinar un capital para nuestra jubilación, ¿no? O para el objetivo financiero que estamos persiguiendo. ¿Cuál veis que es mejor? Porque dan resultados distintos, porque uno es cantidad acumulada y otro es rentabilidad acumulada. Yo la bola de cristal no la tengo, Antonio, pero Mal sería, hecho. claro, pero es muy fácil, si tú eres capaz de atinar la estimación de lo que va a hacer el índice, el VA. Si tú no eres capaz de estimar lo que va a hacer el índice, el DCA. ¿Vale? Ujú, Para mí, ujú. ¿eh? Para mí. No sé cómo lo ves, John. A ver, yo lo veo, digamos, para perfiles diferentes. O sea, no, no creo que haya uno mejor que otro, pero, o sea, a ver, en cuanto a rentabilidad vemos que sí, pero con un DCA tú puedes dejar la estrategia, digamos, programada para que se hagan transferencias cada mes con la misma cantidad y te olvidas del tema, mientras que con el VA ya tienes que tener pues un Excel e ir calculando un poco cuánto tienes que invertir cada mes, etcétera, o no. Y una cosa, entre comillas, por verle la parte buena del VA, es cierto que hay veces, cuando cae mucho el índice, tienes que aportar una gran cantidad de dinero para volver a ponerte en el nivel que tú quieres de cartera. Entonces, eso, en vez de verlo como una parte mala, le voy a dar la vuelta y lo voy a ver como una parte buena en el sentido de que te obliga, digamos, a ahorrar y a tener más ahorro y a tener que, no sé cómo decirte, ir aumentando continuamente el patrimonio del portfolio, tanto en los buenos como en los malos tiempos. Ujú. Te obliga siempre a estar alimentando el caballo, llamémosle, ¿no? Echándole gasolina, ¿no? Tenemos Ojo, más. Perdón, ojo que Manu, iba a comenta. decir que no lo hemos dicho, pero que a nadie se le
pase por la mente ni nada hacer este tipo de estrategia en algo que no sean índices, ¿eh? ¿Vale? Porque en acciones y en todo esto sería como una especie de hacer martingalas, ¿vale? Sí, Y no. vale. Buen apunte, pero Sí. yo creo que eso Igual no está hay mal alguien recordarlo. que se le pasa por la mente hacer este tipo de cosas con acciones y yo eso no. Ahí puedes tener riesgo de ruina fácil, ¿vale? Ujú. Sacamos más conclusiones todavía de este estudio que has hecho, ¿verdad, John? Mira, aquí tenemos, por ejemplo, la cantidad de acciones de las carteras en ambos casos. Entonces, en el DCA va a ir aumentando continuamente. Es creciente monótona porque al final tú estás invirtiendo la misma cantidad de dinero todo el rato. Cuanto más suba el índice, menos cantidad de stocks vas a ir añadiendo, pero bueno, vas a ir añadiendo mes sí y mes también. Mientras que en el caso del VA, como haces esa especie de market timing, cuando el mercado baja tú compras mucho y cuando el mercado sube puedes llegar hasta vender. Entonces vemos que la cantidad de acciones que tienes en el portfolio es bastante más variable. Aquí me gusta el gráfico que se ve en el DCA, como a partir de que tú vas creciendo tu patrimonio, tus aportaciones son más insignificantes con respecto a lo que estás acumulando ya, ¿sabes? Por eso está llegando una asíntota, porque Mm. es que lo que tú ya estás aportando, que mucha gente ya con un patrimonio medio que se lo plantea, ¿sabes? ¿Me conviene ya seguir ahorrando si lo que estoy ahorrando no aporta nada con respecto a lo que ya tengo, ¿no? Pues es esa especie de asíntota, ¿no? que va llegando. Se ve muy bien Sí, aquí. lo que dice Manu, por llevarlo un poco y por aterrizarlo para que lo entendáis, es imaginaros una persona que dice, oye, pues yo desde muy jovencito, desde 20 y pico años, tengo la suerte de poder ahorrar 1.000 euros e invertirlo en el Standard & Poor's, ¿no? Si al cabo del tiempo, pues con estas subidas, con aportaciones extraordinarias, etcétera, etcétera, llega a tener una cartera de 500.000 euros, a lo mejor ese esfuerzo de seguir ahorrando 1.000 euros al mes ya le va a suponer peanuts en la rentabilidad, ¿no? En el performance de esa cartera, porque ya realmente 1.000 euros más sobre 500 es 501, no te va a mover mucho la aguja, te va a mover más lo que pase en el mercado con esos 500. Sí, prefieren gastárselo ya a los 1.000 euros, mucho, ¿no? No te digo que sea mi caso ni que sea el caso de nadie, pero que es bastante habitual que cuando ya tienes un patrimonio ya dices, pues esto que yo ahorro todos los meses, pues prefiero hacerlo en gasto actual, ¿no? En lugar de diferir el gasto, hacerlo en gasto actual porque ya como que... Uh-huh. Uh-huh. Pero No, seguimos teniendo más conclusiones, ¿verdad, en, el, John? en el gráfico este se ve muy bien, por ejemplo, que con la crisis de 2008, en el VA lo que haces es hincharte a comprar acciones, Claro. pues aumentas muchísimo más. Mira que al principio van más o menos parejos, pero tras la crisis de 2008, como baja el SP500, pues creo que es un 50% prácticamente, tú lo que haces es hincharte con acciones y luego esas acciones, con esa revalorización, es la que te va a dar también una rentabilidad mayor. Y luego aquí, cuando el SP500 sube después de la crisis del COVID, lo que haces es vender y deshacerte esas posiciones. Uh-huh. Uh-huh. Y luego ya, por último, pues calculé también cuál era el precio medio de compra y de venta para las dos estrategias. Entonces, en el DCA solo hay precio medio de compra porque nunca vendes. Entonces, que sería la línea azul, es una línea mucho más suave, se mueve poco a poco. Y luego ya la línea gris es el precio medio de compra en el VA y la naranja el precio medio de venta. Y en ¿Vale? este gráfico, Antonio, se ve bien que lo que tú estabas diciendo antes no es correcto, porque estás vendiendo en la línea naranja y estás comprando en la línea gris. Entonces, el gap que hay entre las dos te lo estás metiendo en el bolsillo, ¿vale? Y si no lo haces,
la rentabilidad promedio te va a bajar. ¿Me explico? Tu masa va a seguir siendo más grande, pero al no meterte en el bolsillo esa diferencia que hay entre las dos líneas, tu rentabilidad promedio va a bajar. Visto. ¿Vale? Dicho de otra manera, el vender supone tener capital para comprar más cuando haya que comprar más. Exacto. Eso es. Sí, puedes aprovechar esa cantidad de dinero que has obtenido en la venta para luego, en vez de tener que ponerlo tú de tus ahorros, digamos, Exacto. utilizar eso que has vendido para volver a meterlo en el momento adecuado. Exacto. Bueno, al final estás vendiendo caro y comprando barato viendo esas dos gráficas, que es lo interesante. Y luego ya por último, ¿no, John? Tenías calculado los drop down, ¿no? Creo. Eso es muy interesante también, muy interesante. Estamos haciendo este vídeo un poco, aparte de que es muy interesante, dentro de temáticas en Locos de Wall Street, un poco que se salen del nivel de inversión, a lo mejor, llamémosle, más profesionalizada, ¿no? Que es acciones con opciones, que muchos de vosotros nos decís que es mucho rock and roll, ¿no? Esto es sistemas de indexarse facilitos, muy facilitos, y es importante que conozcáis esos niveles, los que estéis empezando, un concepto importante, que es el concepto de drawdown, ¿no? No sé, Manu, John, si queréis explicarlo, es un concepto sencillo, pero que todo inversor debe tener en cuenta, sobre todo su estómago. Sí, al final el drawdown es la caída máxima que ha tenido, el porcentaje, o sea, medido en porcentaje. Desde donde está, cuál ha sido la caída máxima que ha tenido durante el histórico. Entonces, podemos ver, en el caso del SP500 es un 47% de drawdown, de caída máxima, con el caso del DCA es un 37% y en el caso del VA es un 29,81%. O sea que incluso aunque el rendimiento es superior a los otros dos, aunque no lo fuese, sí que tienes un drawdown mucho más pequeño que con los dos otros casos. Entonces, como decía Manu, a lo mejor igual, aunque no fuese lo que más rendimiento te va a dar, sí que vas a estar más tranquilo porque no lo vas a ver caer tanto a lo largo del tiempo. Claro. Que hay mucha gente que esto es muy importante, ¿sabes? Para ellos, ¿sabes? Y más suponiendo que es un indexado que a lo mejor lo quieres para la jubilación, ¿sabes? Pues no quieres que el año antes de la jubilación te caiga un 47%, pero bueno, si te cae un 29% vas a estar no vas a estar contento igual, pero por lo menos no es un 47%, ¿sabes? Bueno. Hombre, parece que son cifras todas elevadas, pero unas Sí. más que otras, desde luego. Desde luego. Y también ahí, John, vemos el year over year medio, ¿no? Sí. El rendimiento medio anualizado, en el caso del SP500 sería un 5,27, con el DCA es un 4,75 y en el caso del VA es un 5,42. Entonces, claro, yo la duda, y ya lo comenté con Manu por privado, es ese porcentaje que tú le estás aumentando el portfolio, en el caso del VA, si es una rentabilidad estimada o simplemente, o sea, es cuánto quieres hacer crecer tu portfolio a lo largo por cada año en valor nominal. Entonces, parece que las cifras como que no coinciden, pero es cierto que ese 7% por ahí, si le pusiésemos a buscar el máximo y tal, anda por ahí. O sea, realmente no está tan alejado porque si tú le cambias el porcentaje, por ejemplo, a un 50%, la rentabilidad del VA te cae. Manu, no sé si quieres hacer algún comentario a este year over year o en general a prácticamente todo lo visto hasta ahora, ¿no? No, bueno, una de las cosas que más me llaman la atención es que tú consigues esa rentabilidad, a lo mejor consigues crecer tu patrimonio, aun cuando consigas el mismo porcentaje, o sea, la misma cantidad con los dos métodos. Con el VA a mí me da la sensación, si aciertas, que lo consigues con menos patrimonio en realidad puesto, aunque en momentos sea muy exigente, incluso te diría en el 2008 me parece extremadamente exigente, ¿vale?
que para llevarlo a cabo, y más en esas circunstancias, ¿vale? Pero también está muy estresado el performance, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, pues un funcionario o algo así, pues muy bien, ¿sabes? Pero el resto de personas igual no tiene ese músculo. Pero bueno, que en línea general, aun cuando en esos momentos sí que es muy exigente, en línea general te exigen menos dinero para conseguir la misma masa, ¿vale? Y por eso me parece interesante. John, mientras hablaba Manu, he visto que has toqueteado el Excel, ¿no? Y has puesto, en vez de buscar un 7% de rentabilidad, buscar un 50% en el value average, ¿no? Eso es. Más que buscar esa rentabilidad, eso es por eso hemos tenido esa discusión, he tenido esa discusión con Manu. Al final ese porcentaje es anualmente cuánto quieres incrementar el valor de tu portfolio. Entonces, si en vez de ese 7% le pones un 50%, el rendimiento ya que tienes desde el 2000 hasta el 2023 te cae a un 1%. Entonces, por eso hay que encontrar un poco ese punto donde se maximice esta cantidad y más o menos sí que está por esos valores que comentaba Manu del 7%. Esto, claro, es que te va a exigir muchísimo y si lo rentabilizas o sea, si lo calculas por la rentabilidad, pues es mínima. También es un poco por el efecto que te rebatía a ti, Antonio, Manu, antes. Porque si tú le estás poniendo un porcentaje muy alto, significa que vas a estar comprando siempre, que nunca o casi nunca vas a vender. Entonces, claro, no vas a aprovechar esas oportunidades de venta si el porcentaje es más pequeño. Porque quieres hacerlo crecer tan rápido que da igual lo que te suba el índice, que va a ser raro que te deshagas de posiciones. Oye, pues me ha parecido fantástico, me lo he pasado súper bien, se me han pasado estos 47 minutos muy cortos y yo creo que es un vídeo que lanzamos que se sale un poco de de nuestro ámbito de expertise, ¿no? Que hablamos muchas veces de una manera errónea y yo pienso que muchas veces tenemos ese sesgo de pensar que nosotros estamos con opciones, estamos con acciones, estamos con cosas más complejas, de que todo el mundo tiene que invertir ahí y no todo el mundo tiene que invertir ahí, ya no solo por conocimiento, ¿no? Que en eso yo creo que todos estamos poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Todos los que estamos en esta rama de Fintuit, esta minoría que estábamos comentando, sino por el hecho de que pueda haber inversores que directamente digan, oye, yo aspiro a tener también vida, a poder disfrutar y quiero que las finanzas tenerlas ordenadas, no que me coman el dinero la inflación, pero yo con un indexado y con invertir el 100% en renta variable me basta y me sobra y no le falta razón, pero creo que dentro de ese argumento, con estos métodos, comprendiendo bien lo que es tanto el DCA como el Value Average, añadiéndole muy poquito tiempo, porque esto realmente, aquel que invierta en un indexado, que ponga una cantidad fija al mes y se olvide y no quiere más, esto no le requiere mucho más, le requiere ese mes que hace la aportación, hacer un pequeño ajuste a ver de cuánto tiene que hacer la aportación si hace el Value Average, ¿vale? Y creo que tiene todo el sentido. Creo que tiene todo el sentido porque es un pequeño ajuste que puede provocar importante rendimiento. Y además, aquí lo hemos visto desde una perspectiva de un mercado con sus altibajos claramente alcista, pero yo creo que todavía, si estamos en mercados laterales y en mercados que pueden ser bajistas, porque esto es renta variable, yo creo que todavía cobra más sentido este tipo de estrategias. Así que yo solamente puedo dar las gracias en nombre de la comunidad a John y Manu por haber estado por aquí y bueno, pues oye, por haber hecho yo en este llamémosle estudio, todavía incidiendo más en ese programa que Manu nos trajo. Y muchas gracias a los dos. No sé si queréis apuntar algo en tono de despedida. Sí, yo recordar que John tiene un blog que yo estoy suscrito, que me parece muy interesante, que bueno, si me seguís en Twitter sabéis que una de las cosas que suelo hablar bastante es de no de la masa monetaria, pero sí de un poco de la quantitative easing, ¿no? Y de
ahí no me sale la palabra, de la devaluación de la moneda, ¿no? Constante, de el envilecimiento de la moneda, no me salía la palabra. Y bueno, de esos temas suele escribir John. Se llama, creo recordar, Dinero y Banca, ¿no? Eso es. No os preocupéis porque lo vamos a poner en la descripción para que sigáis a John tanto en Twitter como en su Substack. Porque John, tu expertise realmente es precisamente ese, ¿no? Lo que ha comentado Manu, ¿no? Sí, yo al final los temas económicos o financieros que trato en la gran mayoría es de cómo funciona un banco central, qué hace un banco central y cómo lo que él hace afecta al resto del mercado. Esto simplemente pues, ha sido pues, un poco que me llamó la atención el vídeo de Manu y entonces me puse un poco a jugar con el Excel. Para mí es muy importante comprender que es muy poco conocido, qué es el dinero. O sea, simplemente esa pregunta que parece tan fácil y tan tonta, no es para nada fácil y no es para nada tonta, ¿eh? De hecho, yo investigando, me he hecho hasta aficionado a la numismática, ¿sabes? Pero que no, Antonio se ríe, pero que no es una pregunta tan fácil de responder, ¿eh? Y no la gente tiene interiorizado qué es el dinero, ¿vale? Y no toda la gente conoce las diferentes teorías monetarias y cómo nos impacta en el día a día, ¿eh? Que nos impacta brutalmente. Sí, sí. Pues oye, yo firmo debajo, no me reía del tema del dinero, me reía de tus aficiones numismáticas, de collectibles y que eres una caja de sorpresas, pero desde luego el aproximarnos al dinero y de ese concepto lo tengamos interiorizado y sepamos lo que es vital, diría yo. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias John, muchas gracias Manu y gracias a todos los que habéis visto el vídeo y como siempre habéis apoyado, le habéis dado like, habéis suscrito a nuestro canal, que yo creo que merece la pena por invitados de lujo como lo que hemos traído hoy, John Aldecoa y Manu Rujano. Un fuerte abrazo, chao.